El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en el verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. La adoración congregacional de los verdaderos adoradores de Dios, según la enseñanza de los apóstoles, la hemos definido como la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden, ofrecen a Dios sinceramente, de corazón, la alabanza, el honor, la gloria y el homenaje y la sumisión que Él merece por la gloria inefable de su ser y sus obras maravillosas, y especialmente por la magnificencia de la obra redentora en Cristo Jesús, nuestro Salvador. De manera que el objeto de la adoración que venimos a ofrecer al Señor es al Trino Dios, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la actitud de la adoración es una actitud reverente, con temor y reverencia, con sinceridad y con simpleza. Es una adoración simple y sencilla que debemos traer a Dios porque es espiritual. El contenido de la adoración es lo que Dios ordenó y solamente lo que Él manda en su palabra, porque esa es la adoración que Él acepta y que Él bendice a través del Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi propósito en esta mañana? Es responder a dos preguntas. ¿A qué se debe que algunas iglesias no adoran a Dios como Él manda en su palabra? Y como hemos estado aprendiendo en esta semana o recordando en esta semana. Y también vamos a considerar cuáles son los sacrificios que tú debes traer a Dios ese día de reposo. ¿Cuáles son? Y voy a tratar de ir aplicando y explicando algunas cosas aquí. Y voy a comenzar hablando respondiendo esta primera pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que algunas iglesias evangélicas no adoran al Señor como Él manda en su palabra? En parte, esto se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra nación. Voy a repetir esto porque es importante. Esto se debe generalmente a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra nación. Y estoy hablando de la nación. Y estamos hablando a la iglesia de Cristo. Eso significa que la cultura se ha metido en la iglesia y la irreflexión y la trivialidad se han hecho patente en medio de la iglesia de Cristo. Muchos en la iglesia han sido profundamente influenciados y afectados por la irreflexión y la trivialidad de nuestra época. La época en la que nos ha costado vivir no es reflexiva, es trivial. No se destaca por sus héroes o grandes pensadores. Hoy no se mira el buen carácter de las personas. Hoy se mira la personalidad de la gente. Cómo se ve, cómo habla, cómo dice. Debido a la tecnología, por ejemplo, cualquier individuo puede convertirse de la noche a la mañana en una celebridad, aunque sea un tonto. Muchas celebridades. Y cuando usted se acerca, ¿y qué es lo que hay? Mucha espuma, pero no hay chocolate. Aunque no abundan los grandes pensadores, nuestra generación tiene un número alto y una gran estima a las estrellas del cine, a la farándula.
La gente se entretiene siguiendo muy de cerca la vida y el escándalo de los hombres y mujeres de estas celebridades. Yo espero que ninguno de los que esté aquí esté siguiendo esas cosas. Yo espero. Pero si lo estás siguiendo, yo espero también que en este momento tú te retraigas. De manera que el éxito o fracaso de las películas que ellos hacen y de su música es la dieta diaria de algunos de los hombres y mujeres de este mundo. Y tristemente esto se ha metido en la iglesia. Nuestra sociedad resalta el deporte y aquí eso es un ejemplo palpable de que los deportes son es el Dios de muchos de los españoles. Por otro lado, la gran parte de la tecnología se usa generalmente para divertir a la gente. Mucho de lo que se presenta en la televisión son programas triviales que entretienen, pero muchos de ellos no ayudan, o casi ninguno, a la capacidad intelectual de su audiencia. Generalmente embotan la mente, contaminan el corazón, indisponen a los televidentes contra la enseñanza de la palabra de Dios. La gente se sienta a ver los programas, las películas, y están allí como espectadores pasivos, esperando lo próximo que va a ocurrir. Sin mucho esfuerzo, absorben como esponjas y gradualmente adoptan las ideologías y las costumbres del mundo. Y eso se ha metido en la iglesia. Uno se sorprende de hermanos de 15, 20, 25 años con una conducta violando los principios básicos del evangelio, y usted dice, ¿qué pasó? Esto es lo que pasó. Están concentrados y comiendo y absorbiendo los asuntos que están en el mundo. Los hábitos y el estilo de vida mundanos es lo que se promueve. Los malos hábitos del televidente, los programas, los anuncios, la película de la televisión, en muchos casos han contribuido grandemente a producir una generación irreflexiva. Muchos no quieren ejercitar la mente, porque ejercitar la mente demanda mucho esfuerzo mental, mucho esfuerzo físico. Y entonces la gente llega a las congregaciones y quieren seguir con lo mismo que está pasando en la semana. Y reflexivamente, que lo entretengan, que lo hagan sentir bien, cómodo. Por eso muchos pastores llegan a la iglesia de una manera suave y tranquila, con un jean, con una camisetita, para que la gente se sienta cómoda, para que lleguen tranquilos y suaves. Recuerdo una vez que fui a una iglesia en Florida y una muchacha estaba sentada atrás con los pies encima de la silla de adelante y con un pantaloncito corto, tranquila allí. Eso no es adoración y eso es lo que está pasando hoy día. Y quiero preguntarte algo, ¿crees tú que mentes saturadas de tonterías, de cosas triviales o de pensamientos vanos están preparados para adorar a Dios como Él manda en su palabra? ¿Lo crees tú? ¿Crees tú que esas personas tendrán mentes despejadas y un corazón dispuesto para involucrarse y entregarse a una adoración que demanda un gran esfuerzo mental y espiritual? Seguro que no. Y yo sé que tú sabes que no. Probablemente Dios no sea el objeto principal de sus pensamientos. En tal sentido o en tal condición no pueden apreciar la santidad de Dios, no pueden apreciar la gloria de Dios, no pueden ver en la palabra de Dios el poder del evangelio para transformar vidas que antes vivían en sus delitos y pecados y que el evangelio lo transforma y vienen a ser adoradores que adoran a Dios en espíritu y según la verdad.
Si estas personas vienen a la iglesia en esta condición, lo que desearán o buscarán es un ambiente relajado, como dije, y que no demande de mucho de ellas y que no demande un gran esfuerzo mental o espiritual. Lo que estas personas buscan es estar entretenidos. Y tristemente tenemos que decir que esa es la condición espiritual de la gran mayoría de las iglesias. ¿A qué se debe que muchos cristianos no adoran a Dios en sus respectivas iglesias, como Él manda en su palabra? Por la irreflexión y la trivialidad que afecta a nuestra generación. En segundo lugar, se debe al espíritu egocéntrico que predomina en nuestra generación. Se debe al espíritu egocéntrico que predomina en nuestra generación. No solamente la irreflexión y la trivialidad, sino también el egocentrismo. El hombre de hoy vive centrado en él mismo. Dame, dame, dame. No hay una actitud de dar. Lamentablemente ese espíritu egocéntrico ha afectado a un gran número de cristianos profesantes, al punto de ser desleales al Señor. Su preocupación o interés principalmente no es glorificar a Dios. Vienen a buscar que le den. No buscan poner su mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Su corazón principalmente busca la satisfacción de sus deseos, gustos o preferencias. Y lo que ellos entienden es su necesidad. ¿Puedes pensar en eso un poquito? Hay hermanos que ellos entienden que su necesidad es en la iglesia que haya una buena escuela dominical para sus hijos. Bueno, ahí no hay una buena escuela dominical. Ahí no hay maestro para que enseñe a mis hijos. Yo no voy a estar ahí. ¿Dónde hay un maestro? Egocentrismo. Quizás cansados porque se acostaron tarde viendo la televisión, no tienen deseos ni las fuerzas para alabar a Dios bíblicamente como Él demanda en su adoración. No desean cantar himnos saturados de verdades bíblicas que demanda de ellos un esfuerzo mental y espiritual para poder recibir una máxima edificación. No andan buscando eso. ¿Qué es lo que hoy día... ¿Qué es lo que hay hoy en día en la alabanza? Repetición de coritos, repetición de coritos, repetición de coritos. Pero no solamente la trivialidad del egocentrismo, sino en tercer lugar, y estoy avanzando, se debe al concepto equivocado que tienen muchos de la adoración. Hay un concepto equivocado de la adoración bíblica. Muchos van al culto con la noción de que allí recibirán alguna enseñanza y se presentan como, alguien dijo, como esponjas secas para absorber el agua de la enseñanza pública que allí se derramará sobre ellos. Se presentan delante del Señor con las manos vacías. No vienen a ofrecer a Dios los sacrificios que Él manda en su palabra y que Él espera de ellos, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, que veremos un poco más adelante. Más bien van al culto para ellos satisfacer su propia necesidad o lo que ellos entienden que es su necesidad. Se parecen a muchos de la multitud que buscaban a Cristo, no para creer en Él, ni para servirle, ni rendirle el honor que Él se merece, sino que le buscaban y le seguían por los panes y los peces que Él le daba o que podía darles. Son muchos los que vienen al culto para que el Señor le conceda lo que ellos piensan que necesitan. Y estoy haciendo énfasis en esto porque es que tienen un concepto equivocado de lo que es la adoración a Dios. O para recibir apoyo, o para ser entretenido, o para pasar un buen tiempo social y divertirse.
De manera que ellos se sientan en las sillas para ser atendidos. ¿Qué es lo que el pastor me va a dar a mí hoy? Obviamente nos preparamos para darte, pero el propósito que estamos tratando aquí es, ¿qué es lo que tú vienes a dar? ¿Qué es lo que tú vienes a ofrecer? Algo que Dios te demanda de ti. Estas cosas demuestran entonces que ellos desconocen la naturaleza de la adoración prescrita por Dios, y esto es sumamente importante, importantísimo. Entonces, ¿a qué se debe la condición enfermiza de muchas iglesias hoy? ¿A qué se debe la condición espiritual tan pobre de muchas almas que son profesantes? Están centradas en sí mismos. Los pastores, por temor a que la gente piense mal de ellos, por temor a que la gente se vaya, otras razones o motivaciones como esas, ellos tienen temor de predicar la verdad. Porque la verdad confronta. La verdad es una espada que penetra profundamente. La verdad es una espada que Dios la usa para transformar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea transformado por el poder de esa verdad. Pero si esa verdad se ausenta de la iglesia, entonces hay una disminución en lo que es la piedad y la santidad. Y entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los hermanos no saben qué es lo que eso produce. Eso produce impiedad. Eso produce falta de temor a Dios. Eso produce falta de fe. Eso produce que hermanos y hermanas profesantes caigan en pecados escandalosos porque se disminuyó la verdad y la piedad a tal punto que no hay temor de Dios para pecar. Llegan a nuestros oídos las cosas que esos cambios producen y que ustedes no saben. Por eso en algunos momentos ustedes pudieran pensar, y algunos lo piensan y no lo dicen, pero pudieran pensar, ¿y por qué nosotros no hacemos lo que hace fulano de tal en su iglesia? O lo que hace aquel u otro grupo. Porque nosotros sabemos lo que eso produce. Y nosotros queremos formar el carácter de Cristo en la vida del pueblo de Dios. Porque nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Por eso preferimos que si no quieren la verdad, usted está en la libertad de irse a otro lugar. Siempre que sea decentemente y ordenadamente. Tienen la libertad. Pero nosotros tenemos temor a Dios para predicar la verdad con el poder del Espíritu Santo para que esto obre en el corazón de su pueblo. Si tú amas a Cristo y amas la verdad, tú amarás un púlpito que te diga la verdad. Y lo cuidará y te esforzará por comprometerte con ese púlpito y con esa palabra que es predicada en tu iglesia. De manera que deben orar, amados hermanos, para que nosotros los pastores no tengamos esa tentación de desviar la verdad o de aguar la verdad, de echarle un poco de agua a la verdad. No podemos permitir que la adoración en nuestras iglesias y su predicación sea lo que la gente de hoy quiere y anda buscando. No podemos permitir eso. Por eso tomamos el texto, explicamos el texto, aplicamos el texto según la luz que el Señor nos da. Pero no para hacer sentir bien a la gente, porque tú necesitas entender que tú debes ofrecer sacrificios espirituales que den gloria a Dios en la iglesia. Y te preparamos para tal cosa. El Señor ha venido esta semana a hablarnos de lo que es la verdadera adoración. Y gracias a Dios, y esto debe llenarnos de gozo, de alegría y de dar gloria al Señor.
Aquel que adora debe concentrarse principalmente en rendir a Dios la adoración que Él merece y que Él manda. Y debe hacerlo con una actitud que dé gloria al Señor, una actitud humilde, una actitud enseñable. Necesitamos todos la gracia de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Ya estamos cansados de estar entretenidos en muchísimas cosas. De allí fue que el Señor nos rescató. Nos sacó de las tinieblas. ¿Y entonces vamos a traer las tinieblas a la iglesia? No. Debemos estar preparados cuando venimos a ofrecer los sacrificios espirituales que Dios requiere. No podemos venir aquí con las manos vacías. No, tenemos que venir aquí con el corazón lleno del poder de la palabra de Dios, con el corazón lleno de gratitud, con el corazón lleno de aquellas verdades que nos han gobernado en toda la semana para nosotros venir a ofrecerle a Dios aquellos sacrificios y darle gracias por todos los beneficios que Él ha traído a nosotros a través de la semana. Debemos orar para que el Señor nos dé una meditación, pensamientos, una buena consideración de la palabra, una reflexión bíblica de lo que Él nos llama. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero tratar, y es, ¿qué es en esencia lo que tú vienes a hacer aquí? Cuando el pueblo está reunido como iglesia. Ahí quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y voy a estar concentrándome en el versículo 5. Dice Pedro en el capítulo 2, verso 4, acercándoos a Él, piedra viva, singular, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, como piedras vivas, plural, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro está aquí hablándole a los hermanos allí de cómo es que debe ser la vida cristiana. Y viene aquí entonces, y una de las cosas que vamos a hacer en la iglesia es acercarnos ¿a quién? A esa piedra viva, esa piedra angular, al Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la principal piedra del ángulo en esa casa espiritual. Desechada, obviamente, por los hombres, pero para Dios y para nosotros los creyentes, escogida y preciosa. Ahora, Pedro hace énfasis aquí entonces a nosotros. Vosotros también, como piedras vivas. Fíjense que son piedras, pero no inertes. Son piedras vivas, son piedras que salen de sus hogares a reunirse en ese lugar que Dios ha escogido para que su pueblo se reúna. Todos nos vamos preparando y vamos al lugar donde el Señor ha prometido que nosotros el Señor ha dicho que nosotros nos reunamos. Y el versículo 5 nos da una descripción de la iglesia de Cristo como una casa espiritual. El término espiritual aquí señala el carácter espiritual de esa casa o esa entidad. Se trata de la iglesia en el contexto de un sacerdocio santo. De un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que la iglesia es una asamblea dedicada
a la adoración a Dios. Tú no eres inactivo en esa adoración. Es una asamblea dedicada a la adoración, no al hombre, a Dios. Tus gustos, no a tus gustos, no a tus preferencias, sino consagrada. Es una consagración para adorar a Dios. La expresión casa espiritual hace un contraste aquí con el templo material de Israel en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Este adjetivo espiritual indica que las piedras, los creyentes, son descritos como aquellos que pertenecen al Espíritu Santo, como aquellos que fueron dados a luz por el Espíritu Santo, como aquellos en donde el Espíritu Santo habita en ellos y también habita entre ellos. Habita en ellos y habita entre ellos. Primera a los Corintios, capítulo número 3. Acompáñenme allí, por favor. Versículo número 16. La pregunta que trae el apóstol a los Corintios aquí dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Yo pienso que hay muchos profesantes que no lo saben. Porque el saber esto, con lo que significa ese saber, eso va a poner una transformación en nuestra conducta. Esto va a definir nuestra identidad. Mire cómo lo dice Efesios, capítulo 2. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, mírenlo aquí, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Él está en los creyentes, el Espíritu Santo mora en los creyentes y mora entre los creyentes. Y eso es importante, porque cuando nosotros nos congregamos tenemos que saber que la presencia especial de Dios está entre nosotros a través de su Espíritu y su palabra. Entonces, la descripción de esta casa espiritual muestra la naturaleza espiritual de la iglesia y la función de la iglesia también. Estas cosas tienen un costo alto. Es un asunto espiritual. Es muy fácil hacer una adoración en la carne, física. Solamente hay que poner una música que te mueva y mueva tus sentimientos y emociones y esas cosas, y ya hay movimientos. Pero para esto, espiritualmente, esto tiene un costo. Si yo vengo aquí a hacer la historia, ustedes se van a interesarse en la historia. Y no es que en un momento no podamos traer una historia para ilustrar una verdad, pero cuando nos acostumbramos a hacer historias en la iglesia se acostumbra a las historias. Y cuando no le dice historia, el pastor no predicó hoy. Entonces, cada piedra, hermano querido, hermana querida, cada piedra viva
o cada creyente que forma esta casa espiritual es un sacerdote. ¿Lo sabías tú? Hermana querida, ¿tú sabías que eres una sacerdotisa? Puede ser que sí, puede ser que no. Hermano querido, tú eres un sacerdote. Todos los creyentes forman este sacerdocio y ya no hay lugar ni se necesita un oficio especial que sirva como mediador entre los creyentes y Dios. Ya no. Ahora cada creyente a través de Jesucristo tiene acceso a la presencia especial de Dios en los cielos. Y esto de una manera muy especial y con más entendimiento y claridad que lo que tenían en el Antiguo Testamento. Porque nosotros tenemos la Escritura completa, ellos no la tenían. Cada creyente como sacerdote puede interceder por él mismo y por los demás. A la luz del cumplimiento de las profecías de Cristo, no se necesita ya un sacerdote humano o un oficio sacerdotal que sirva como mediador por nosotros como en los tiempos del Antiguo Testamento. En Cristo lo anterior fue reemplazado por aquellas cosas que son coherentemente con las verdades y realidades del Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora bien, el creyente unido a los demás creyentes forman una casa espiritual. Y esto tiene que estar en nosotros. Nosotros, cada cristiano debe saber esta verdad. Porque tú no eres uno fuera del cuerpo. Desde que conoces al Señor, te bautizas y vienes a formar parte de la iglesia de Cristo y vienes a formar parte de esa casa espiritual. ¿Y para qué? Ellos son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios a Dios, porque esto es lo que Dios está pidiendo de ellos en su palabra. Te pregunto, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, pastor. ¿Tú crees que lo que estamos predicando aquí es la palabra de Dios? Sí, pastor. Entonces Dios te manda a ofrecer a Él sacrificios espirituales. Acuérdense cómo es que el Señor comienza diciéndole sobre esta adoración a la mujer samaritana. Mujer, créeme. Entonces nosotros tenemos que pedir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque estas cosas las estamos escuchando y las hemos escuchado de alguna u otra manera en nuestras iglesias, pero se van olvidando y vamos acostumbrándonos a venir todos los domingos a la iglesia a cantar, llevamos las ofrendas, oímos el sermón y nos vamos. No. Aquí el término espiritual se usa para distinguir entre los sacrificios que deben ofrecer los creyentes y los sacrificios que se hacían en el libro que fueron mandados en Levíticos al pueblo de Israel. Se llaman sacrificios espirituales porque están íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. Estos sacrificios son ofrendas dignas de un sacerdocio espiritual, incentivados por el Espíritu Santo. Reflejan su naturaleza y su esencia. No son sacrificios para expiar los pecados. No vienes el domingo a expiar los pecados. Tampoco son para obtener méritos personales delante de Dios y para ganar votos delante de Dios. Tampoco. Los sacrificios que Cristo hizo ya son suficientes para todo lo que nosotros necesitamos. No vamos a hacer sacrificios para expiar nuestros pecados, porque ya nuestros pecados fueron perdonados con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario.
Ahora cada verdadero cristiano es un sacerdote delante del Dios Altísimo. Y esto es importante. La pregunta ahora es, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Qué debes hacer como sacerdote o como sacerdotisa, hermana? ¿Por qué entraba al templo el sacerdote y para qué entraba? Su función principal era ofrecer las ofrendas y los sacrificios que el pueblo había traído para adorar a Dios. El sacerdote entraba al tabernáculo o después entraba al templo para rociar con la sangre del sacrificio. Él quemaba incienso en la presencia de Dios. El punto es entonces que el sacerdote estaba activo cuando ofrecía a Dios el sacrificio o la ofrenda que Dios exigía del pueblo. Y él tenía que pedir perdón por sus propios pecados y tenía que pedir perdón por el pueblo. Aunque nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto no tenemos una casta especial de sacerdocio como en el Antiguo Testamento. Nosotros los miembros de la iglesia como piedras vivas y sacerdotes tenemos el deber y el privilegio de presentar y ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros no tenemos sacerdotes como tiene la Iglesia Católica Romana? Porque ya eso pasó. Cada creyente verdadero es un verdadero sacerdote delante del Dios Altísimo. Y es nuestro deber y también nuestro privilegio preparar estos sacrificios y ofrecerlos a Dios en la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana, que no es tan sencillo este asunto de venir a la iglesia y ya? Todo esto tiene que ver con todo tu ser, todo esto tiene que ver con toda tu vida, todo esto tiene que ver con tu vocación, todo esto tiene que ver con tu familia, todo esto tiene que ver con el Dios vivo y verdadero que te creó y te salvó por su gracia y por su misericordia. De manera que esto tiene que estar constantemente en nuestras mentes e ir creciendo en estas verdades en la medida que el Señor nos va dando las oportunidades. Ahora, ¿cuáles son algunos de los sacrificios espirituales que Dios demanda y exige de ti y de mí y que espera de nosotros el domingo, el primer día de la semana, aquel día que Él apartó desde Génesis capítulo número 1 y 2 y que Él espera que nosotros trabajemos 6 días y que ese día lo apartemos completamente para Él. Es el día del Señor. ¿Y cuál es el primer sacrificio que nosotros debemos traer al Señor? Eclesiastés, capítulo número 5. Voy a leer los primeros 7 versículos para que lo tengamos en la mente. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acuérdate que es la casa de Dios. No es la casa del pastor, no es la casa tuya, es la de Dios. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque los necios no saben que hacen mal. Por ignorancia, muchos vienen a la iglesia y están ofreciendo el sacrificio de los necios y no saben que están haciendo mal. No te des prisa con tu boca.
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca se te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Cuál es el asunto primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a llegar a la casa de Dios? Una actitud reverente, cuidadosa y con temor. Guarda tu pie. El lugar del culto es un lugar de adoración. No es un lugar para nosotros estar hablando cuando llegamos. El lugar del culto es un lugar donde tú debes llegar, no deprisa. Y hago un paréntesis aquí. Yo sé que hay momentos, sobre todo los que tienen niños pequeños, en que les puede tomar el tiempo. O sea, no me malinterpretes, por favor. No me malinterpretes. Lo que quiero enfatizarte aquí es que te prepares para llegar a tiempo al culto. No llegues corriendo. Cuando llegas corriendo al culto, tu corazón no estará preparado para lo que va a ocurrir en aquel lugar y para lo que tú tienes que ofrecer. Es recomendable que llegues unos minutos antes, te sientes en tu lugar y que tomes un himnario, puede ser tu Biblia, algún libro que tú estés leyendo, y comiences a preparar tu mente y tu corazón en aquellas cosas que van a ocurrir aquí. Y a orar por el pastor, a orar por la adoración, a orar por todo lo que va a ocurrir. Eso es actividad, eso es sacerdocio, eso es ofrecer sacrificios espirituales. Durante el culto debes mantener esa actitud de enseñable, como voy a hablar más adelante, y debes tener un espíritu correcto. Debes comenzar a orar por ti, debes comenzar a orar por las visitas que están llegando, que el Señor los amarre, que el Señor los agarre con su palabra y que el Señor nos dé gracia a nosotros los creyentes para recibirlos como Dios manda que los recibamos a las visitas. Tienes que cuidar tu corazón, porque Dios sabe lo que está pasando en tu corazón. No solo la boca, sino tu corazón. Pero también nosotros debemos esperar y ofrecer una anticipación gozosa de un corazón que espera que Dios se va a manifestar en aquel lugar. Una expectación, debe estar expectante. La palabra de Dios vendrá. Nosotros cantaremos, nosotros adoraremos y Dios vendrá a hablarnos su palabra. Tú puedes decir, he venido a este lugar porque Cristo ha prometido y ha dicho que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos para bendecirlos, para fortalecerlos en medio de todas las situaciones adversas que pasamos. Llegamos aquí con muchas tribulaciones, pero todas esas cosas debemos traérselas al Señor y tener una expectativa llena de gozo de que Él se manifestará a nosotros. Otro sacrificio espiritual es que entregues todo tu ser, como hemos venido diciendo, para adorar y servir a Dios en el culto. Eso es lo que enseña el apóstol cuando dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio.
Esto no se puede hacer de una manera vana. Esto no se puede hacer de una manera superficial. Esto es un sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo tu cuerpo, todo tu ser debe ser ofrecido a Él. Este mandato de Pablo, con toda autoridad apostólica, solo puede ser obedecido por hombres y mujeres que han nacido de nuevo, por el poder y la gracia de Dios. Pero otro sacrificio es la alabanza, como hablábamos, y el homenaje de un corazón alegre. Sí, es posible que alguno esté enfermo, es posible que alguno esté pasando por alguna situación económica difícil, es posible que tú tengas problemas en tu matrimonio, sí, pero el Señor ha mandado que llegues aquí, a este lugar, con alabanza y el homenaje de un corazón alegre, lleno de gozo. No es de eso que habla Pedro y habla Santiago también, cuando habla de que cuando nos hallemos que en tribulaciones y eso, que estemos con sumo gozo. Es un gozo que no es un gozo del gozo que habla el mundo, es un gozo en el Espíritu. Es un gozo que viene de que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Salmo 100 habla de esto, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De manera que el fin principal para alabar a Dios no es para que podamos sentirnos bien o emocionados, no, sino porque Dios es digno de ser alabado, como cantábamos nosotros. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Otro sacrificio espiritual es un corazón reverente. Un corazón reverente que se postra delante de Dios, que se humilla al reconocer y contemplar la gloria, la santidad, la justicia y la grandeza de ese Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, y que en la eternidad pasada planeó un plan eterno de redención de su pueblo, y por la gracia de Dios tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas. A veces damos por sentado que el Señor me salvó por algo que yo he hecho. Tú no habías nacido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero por nosotros corre esas venas del yo. Tomé mi decisión. Yo creí, es verdad que eres tú el que cree, no es Dios que cree, pero cuando tú crees es porque hubo una transformación en el corazón por la palabra de Dios que te hizo escuchar eso y Él te cambió el corazón. Entonces tú debes venir humillado, como dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Oye, ¿cómo es el reino que tú recibiste cuando llegaste a Cristo? Inconmovible. Eso no se puede mover por nada ni por nadie. La salvación es eterna. Cuando Dios salva a un hombre es por la eternidad. Lo lleva a la eternidad y lo llevará. De manera que Él dice, así que recibiendo un reino inconmovible tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero no se queda ahí. Hay una razón por la que debemos hacer eso, porque Dios es fuego consumidor. Dios no dejará por inocente a ninguno que es culpable. A los corintios se le pasó la mano.
e hicieron de la cena del Señor como si fuera un juego. Se burlaron de Dios. Y Pablo le dijo, inspirado por el Espíritu Santo, en esto no os alabo. ¿Y qué pasó en los corintios? Algunos estaban enfermos, otros debilitados y otros Dios los mató. Durmieron, estaban muertos. A veces nosotros no nos damos cuenta de los juicios que Dios envía a la iglesia. Pero Dios a veces manda juicios severos, porque Él espera una adoración bíblica como Él manda y como Él puede y como Él la acepta para Él bendecir a su pueblo. Otro sacrificio espiritual es la confesión humilde de un corazón contrito, humillado y quebrantado. Debemos venir a confesar nuestros pecados a este lugar. Para esto se necesita un sacrificio. Tienes que pensar qué pasó en la semana. ¿Cómo fue que tu hermana trataste a tu esposo en la semana? ¿Cómo fue que tu hermano trataste a tu esposa en la semana? ¿Cuál fue tu trato con tus hijos? ¿Cuál fue tu trato con el lugar donde tú trabajas? ¿En la universidad, en la escuela? ¿Cuál fue el problema que tuviste con el vecino que no lo resolviste? ¿Qué pecados debo confesar al Señor en este día del Señor que he llegado? Mañana venimos aquí. Mañana es el día del Señor. Mañana vamos a aplicar estas cosas. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta o los abandona alcanza la misericordia de Dios. Debemos confesar nuestros pecados delante de Él, porque allí es que el Señor entonces se manifestará a su pueblo, y como dice el Salmo 146, un río vendrá y saldrá de ese púlpito y va a empapar y va a mojar a todos los que están con la gracia de Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Otro sacrificio espiritual que debes ofrecer es un corazón sincero y purificado de mala conciencia y lavado con la sangre de Cristo. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Tú puedes traer tu corazón, pero no traerlo con sinceridad. En plena certidumbre de fe, confiando en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos que traer y acercarnos con un corazón sincero. Dame, hijo mío, tu corazón. El escritor aquí enfatiza que el corazón debe ser sincero para que la fe sea genuina y auténtica. La palabra sincero describe el corazón de una persona que es honesta, que es genuina, que es comprometida, que es confiable y sin engaños. Porque tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a aquel hermano, pero a Dios tú no lo vas a engañar. Él conoce tu corazón. Entonces, con sinceridad, el Señor te llama, Señor, cosas pasan.
Somos pecadores. El pecado remanente está aquí. Hay un hombre viejo que se opone al hombre nuevo. Y eso va a estar ahí. Y vamos a veces a reaccionar mal con este, con aquel. Pero el punto es, ¿qué hacemos después? Repito, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona alcanza la misericordia del Señor. De manera que la sangre de Cristo libera al creyente de mala conciencia. Nuestros corazones son rociados con la sangre de Cristo para limpiarnos de una conciencia culpable. Por la fe en Cristo, Él se ha apropiado del perdón del pecado por medio de Cristo. Hay muchas situaciones que se presentan durante la semana y tenemos que resolverlas. Porque es algo grande que va a pasar el día del Señor. Es algo grande. Eso debe ser algo que nosotros debemos esperarlo con expectativa. Viene el día del Señor. La palabra del Señor viene. ¿Has pensado tú, hermano de aquí de Madrid, en estos 30 años, cómo el Señor no ha menguado su palabra en esta congregación? Eso es para de rodillas dar gloria al Señor. Entonces esas cosas tienen que estar en nosotros. Otro sacrificio que debemos traer es la oración y súplica y la intercesión de un corazón creyente. Filipenses capítulo 4 verso 6 dice: por nada estéis afanosos. El punto es que no llegues con afán aquí, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la paz de Dios. ¿Has pensado en la paz de Dios? La fuente de paz va a guardar, va a preservar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Son cosas inefables y gloriosas que ocurren en este lugar cuando nosotros estamos adorando al Señor y ofreciendo estos sacrificios. Otro sacrificio que Dios requiere de ti es la dádiva y la ofrenda y los diezmos de un corazón creyente y un corazón generoso. Cada uno dé como propuso en su corazón. No en tu corazón tacaño. No en tu corazón avaro. No en tu corazón codicioso. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y generoso. Dios lo ama. Es mejor dar que recibir. Entonces, cuando nosotros venimos así, con un corazón creyente, ofreciendo una porción de lo que el Señor nos da, una porción que ya en la mente y en el corazón está apartada desde antes de llegar aquí. ¿Puedes tú pensar en todas las bendiciones que Dios ha provisto para ti semana tras semana? Semana tras semana. Te da sabiduría, entendimiento, te da una vocación, te prepara, te da un trabajo. ¿Cuántos millones de personas están sin trabajo hoy? Y tú tienes trabajo. ¿Cómo ha cuidado Dios tu salud, tu inteligencia, tu familia, tus hijos? Todo esto tiene que estar, hermanos. Por eso es un asunto del corazón.
Esto no puede ser físico. Otro sacrificio espiritual es un corazón o un espíritu enseñable y sumiso a la palabra de Dios. Enseñable. Hay algunos que se sientan en la iglesia como si ellos fueran los maestros y los jueces. Hay algunos que, por la gracia de Dios, han conocido mucho de la Escritura y a veces son más sabios que el pastor en cuanto a muchas cosas. Y se sientan. Déjame ver qué me decía ahora. Ay, ay. Hermanos, y estoy haciendo un esfuerzo de estar tranquilo. Hermanos amados, el Señor sabe cuánto les amo, porque el Señor me los regaló y nadie me lo quita. A veces ustedes no se dan cuenta cuando están manifestando ese espíritu, sentados ahí. Pero el pastor te está mirando. Cuando usted ve que el pastor hace así, mira para acá, él se enfoca en alguno. Mira para acá y se enfoca en alguno. Y mira hacia allá y se enfoca en alguno. Y a veces tú estás, que te echa un chin para atrás, y él se da cuenta. Entonces, debes estar con un espíritu enseñable. Por eso es que tienes que preparar tu corazón y sentarte allí como alguien que necesita esa verdad que el Señor puso en el corazón del pastor para que él se prepare y la traiga a su pueblo. Entonces tienes que tener un corazón, un espíritu enseñable, sumiso, como dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2, desechando pues toda malicia. Eso es una malicia, sentarse ahí como un juez, ¿verdad? Eso no, eso sí. Eso es desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando todas envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos. Y la pregunta es, ¿cómo es que los niños recién nacidos desean que le den la leche? Grita, hasta que le dan la leche. Ese es el espíritu que debe haber. Y vas a recibir la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, porque puede ser que no seas cristiano y entonces no puedes. Dios espera de cada uno de nosotros ese espíritu enseñable y una disposición de obedecer la palabra que Dios nos envía por su gracia y misericordia a través de ese siervo que se ha preparado para traernos esa palabra y aplicarla a nuestros corazones. Y también voy a agregar algo más aquí, y un espíritu agradecido hacia aquel que nos enseña la palabra. Acuérdense que Él es digno de doble honor. Y dice la Escritura que tú debes hacer partícipe de toda cosa buena a aquel que te enseña la palabra de Dios. ¿Has entendido tú lo que eso significa? Todo lo que pasa bien en tu vida, tú tienes que hacer partícipe, debes hacer partícipe a aquel que te enseña, incluyéndolo todo.
Y no quiero entrar en detalles aquí, pero otro sacrificio es un corazón creyente y obediente. Creyente y obediente. Es extraordinario lo que pasó con los discípulos después que el Señor fue crucificado. Se lo dijo de muchísimas maneras. Es necesario que yo sea muerto y que sea crucificado y al tercer día resucitaré. Y van estos dos camino a Emaús y el Señor se le pone al lado. ¿De qué pláticas ustedes están hablando? ¿Solamente tú no sabes lo que pasó en Jerusalén? No, dime. El Señor amonestó grandemente a estos hombres y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Das tú por sentado que lo sabes todo? Tú tienes que venir aquí con un corazón creyente, con un corazón para creer la verdad revelada en la palabra de Dios. Traer y presentar estos sacrificios entonces es la responsabilidad principal de cada creyente en la adoración. En la adoración, como dijo otro siervo de Dios, no debemos ser como esponjas secas que esperan empaparse de bendiciones, sino como esponjas empapadas que están saturadas de lo que debemos traer a Dios como parte de nuestra adoración y sacrificio. Lamentablemente esta no es la mente de la mayoría, porque ellos tienen un concepto equivocado sobre la adoración pública. No vienen preparados para adorar, vienen con las manos vacías y con los corazones vacíos. Entonces asimismo salen vacíos de la iglesia de Cristo. Si nosotros ofrecemos los sacrificios que Dios ha mandado, Él se acercará a cada uno para enriquecernos, para bendecirnos, para fortalecernos, para sostenernos, para darnos la sabiduría que necesitamos cada día para tomar las decisiones sabias que glorifiquen a Dios y que muchas veces nos libran de muchos dolores de cabeza y de muchas lágrimas. El día del Señor es el día del supermercado del pueblo de Dios, donde se llenará del poder de Dios, de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, para poder vivir esa semana que vas a seguir viviendo. Porque van a venir las tribulaciones, van a venir las tentaciones, van a venir las angustias. Y con esa palabra que Él te trae el domingo, tú estarás lleno o llena para ofrecerla a Él. Si vienes con sacrificios que Dios no te mandó, tu alma se empobrece espiritualmente. No tendrá el conocimiento, ni la sabiduría, ni el discernimiento, ni la fuerza espiritual para ofrecer a Cristo y para honrar al Señor y para afrontar las demandas y los problemas de la vida diaria, sea en tu hogar, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en el matrimonio. No vas a tener la sabiduría y el discernimiento. Por eso a veces vemos un decaimiento espiritual en algunos hermanos. Y esa es la razón. No se están preparando ni están ofreciendo los sacrificios que Dios está mandando. Vinieron vacíos y se fueron vacíos. Por eso en algunos no vemos el poder de la piedad. No vemos esa valentía espiritual como tuvo David cuando enfrentó a Goliat. Cualquier problemita están en el piso. ¿Por qué? Porque no están ofreciendo esos sacrificios espirituales y como he venido enseñando, no están conectando lo que es su semana con ese día del Señor.
¿Cuánto discernimiento nos falta a nosotros? Porque no hemos adorado a Dios como Él manda que le adoremos. No estamos uniendo los puntos. No vemos las conexiones y las implicaciones de las verdades bíblicas que profesamos creer. Y así es como algunos creyentes, sus vidas no se destacan por un carácter cristiano maduro. Se ve muy poco del carácter cristiano del que debería brillar en la vida de este hombre o de esta mujer. Cuando no venimos aquí preparados con nuestros propios sacrificios, nos vamos a ir de aquí vacíos. ¿Y saben lo que sucede cuando la gente se va vacío de una iglesia? Falta algo ahí en esa iglesia. Hay algo que falta. Yo no sé qué es, tú sabes, pero hay algo que falta. Falta esto, falta lo otro. Y otras iglesias han caído en lo novedoso para poder llenar el vacío espiritual que hay en muchos de esos corazones. Que comienzan a decir, ¿y qué tiene de malo que no hagamos tal cosa? Porque fulano no lo hace. No mire a fulano, mira la Biblia si apoya lo que fulano está haciendo. La pregunta es, ¿qué tiene de bíblico lo que ellos están haciendo? ¿Y qué está produciendo lo que ellos están haciendo? Dios honra a los que le honran. ¿Quieres recibir honra de Dios? Honra a Dios. Repito entonces que en la adoración pública no debemos ser como esponjas secas que esperan solamente empaparse de bendiciones, sino como esponjas empapadas que están saturadas de lo que Dios quiere que le traigamos como parte de su adoración. Que llegues aquí llena. ¿A qué se debe entonces que algunos creyentes e iglesias no adoran a Dios como Él manda en su palabra? Por la irreflexión y trivialidad, dije, por el espíritu egocéntrico y por el concepto equivocado que muchos tienen de la adoración. Ahora, ¿qué Dios va a darnos a nosotros en la medida en que nosotros aplicamos estas verdades y ofrecemos estos sacrificios? Dios traerá en ese día la percepción de la presencia majestuosa y misericordiosa de Él. Lo mismo que pasó en Génesis 28, del 10 al 22, por razones de tiempo no lo voy a buscar, pero cuando Dios se le apareció allí a Jacob, Dios hizo ver a Jacob su presencia majestuosa de Él en ese lugar. Los ángeles subían y venían en aquella escalera. ¿Y qué dijo Jacob? Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Así mirarás tú la presencia majestuosa de Dios cuando tú ofreces los sacrificios espirituales que Dios manda y que Él bendice. Jacob vio esa presencia. Dios nos dará a conocer su revelación por la Escritura. Dios también nos dará una mayor revelación de su poder, de su gloria y de todo su ser. Nos capacitará para entender que Él es el único Dios vivo, Dios vivo, verdadero y glorioso. También Dios nos dará el gozo de recibir el perdón. Nos dará seguridad de que Él nos ha perdonado. El que confiesa sus pecados, todos sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad, va a estar seguro que los pecados por los cuales pediste perdón, Dios te lo perdonó y tú estás limpio, tú estás limpia. Él también responderá nuestras peticiones, como dice Juan 14:13.
Y 14, Él responderá a aquellas oraciones que le hacemos. Él también nos prosperará, como dice 2 Corintios 9, 7 y 8. Él también nos dará más conocimiento de la palabra y un corazón sumiso y educable y enseñable. Él nos los dará. Él también se manifestará a nosotros con un poder santificador, un poder salvador, como dice Juan 14, 21. Entonces tenemos que recordar, amados hermanos, si venimos al culto a ofrecer a Dios esos sacrificios con las manos vacías, le estamos robando a Dios y nos estamos dejando de percibir y recibir la bendición y manifestación del Señor en medio de nosotros. Que la gracia de Dios nos ayude a entender estas verdades y que cada día de reposo nosotros podamos venir a ofrecer sacrificios espirituales que den gloria a su nombre. Pero yo no quiero terminar en este momento sin decirte, yo sé que al escuchar estas cosas somos convictos de pecados. Muchas veces he tenido que venir a pedir al Señor que rocíe la sangre de Cristo sobre mí por todos los días de reposo pasado que yo violé estos mandamientos que yo he predicado aquí en esta semana. Entonces tenemos que venir a Él, Señor. Entendemos que hemos violado tu ley, entendemos que no hemos andado como debemos andar, que no hemos ofrecido los sacrificios espirituales que tú demandas, que no te hemos amado con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Lo entendemos, pero ven en Cristo y lávanos con la sangre del Cordero. Él es bueno, misericordioso y clemente. Él pagó por todos nuestros pecados, de manera que en Él nosotros tenemos perdón y tenemos vida eterna. Y debemos venir con gratitud a Él también, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él no nos ha dejado solos. Él ha venido a enseñarnos y a recordarnos aquellas cosas que debemos entender y practicar en el día del Señor. Que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Padre, altísimo Señor, alabado, engrandecido sea tu nombre. Sea santificado tu nombre en esta hora. Mira tu pueblo, pueblo esforzado, un pueblo que te ama y que te teme. Gracias por traer tu palabra. Sigues tú, Señor, dando crecimiento en gracia y conocimiento a estas dos amadas iglesias reunidas aquí. Y concede, Señor, sabiduría a sus pastores. Gracias por lo que tú estás haciendo, porque hemos visto tu mano obrando en la vida de tu pueblo. Sé propicio a nuestras debilidades y pecados, y que Cristo siga siendo honrado, que tu nombre sea glorificado, y gracias por proveer para todas nuestras necesidades. Lo hacemos en los méritos, en la persona y en la obra de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.